son perfiles de chapa de acero plana, la cual recibe una deformación plástica en frío hasta llegar a una sección abierta definida, ¿sí? Vamos a definir si estamos haciendo PGC, PGU, cuando justamente se hace a esa chapa de acero, se le aplica esa deformación plástica en frío. Bueno, vimos ayer entonces que tenemos dos tipos de perfiles, los estructurales y los no estructurales, que van a depender del espesor de la chapa. Si ese espesor es igual o superior a 0,90 milímetros, vamos a estar hablando de perfiles estructurales. En cambio, si es menor a 0,90 milímetros, vamos a estar hablando de perfiles no estructurales. También vimos qué tipo de normas, o sea, cómo se fabrican estos perfiles, siguiendo lo que determina la norma 500-205 para lo que son perfiles de steel framing y la IRAM YASU 50243 para lo que son perfiles de construcción en seco. Habíamos dicho que los perfiles estructurales son los que vamos a utilizar sí o sí para lo que es la estructura en steel framing, ¿sí? O sea, la estructura total del edificio, mientras que los perfiles de construcción en seco son aquellos que conforman la estructura de tabiques que no sean portantes, que no pertenecen a la estructura del edificio, ¿sí? O sea, pueden ser o bien tabiques divisorios de locales, divisorios de ambientes, que no sean estructurales, esos tabiques, y también puede ser para cielos rasos. Bueno, vamos a ver entonces, habíamos visto dónde íbamos a colocar esos distintos perfiles estructurales para armar justamente los paneles, para armarlos, habíamos dicho solo los PGC, para armar las cabreadas, ¿sí? Todas aquellas piezas o elementos que formen parte de la estructura del edificio, Por eso yo construyo justamente en steel, porque habíamos visto que steel trabajaba justamente a ese sistema constructivo donde la estructura estaba formada por elementos metálicos, por perfiles de acero, porque steel es acero y framing es esa estructura de elementos metálicos. Habíamos aclarado también que Steelhouse es la denominación comercial que se le da, o sea, cuando hablamos del sistema Steelhouse, estamos hablando de perfiles que fabrica Tubos Argentinos para utilizar en la estructura del sistema constructivo steel framing. Bueno, habíamos visto también, habíamos hecho un repaso de modulación, ¿sí? de cómo utilizábamos una grilla justamente para que nos sirviera para armar esa modulación, cómo encastrábamos los PGC en los PGU. Habíamos visto también los tornillos, ¿sí? La diferencia cuando utilizar un tornillo punta aguja y cuando uno punta mecha. Entonces, punta aguja habíamos dicho que lo íbamos a utilizar para perfiles no estructurales porque el espesor es menor, mientras que punta mecha vamos a utilizar para todo lo que es PGC y PGU, e inclusive las placas, ¿sí? Que van a ir atornilladas a la estructura, a través de los tornillos yo las fijo a la estructura, y dijimos que iban a ser T2, tanto en estructurales como no estructurales, van a ser para fijar la placa de yeso a esa estructura, ya sea una estructura no portante, como en el caso de los perfiles no estructurales, o bien punta mecha para los perfiles estructurales. Y habíamos dicho que también, que lo vamos a ver mañana y pasado, como para rigidizar podemos utilizar tableros de madera, placas OSB, por ejemplo, ahí vamos a utilizar el tornillo con alas. Y también, sí, como revestimiento utilizaríamos placa cementicias. Pero esto de cualquier manera lo vamos a volver a ver. Bueno, entonces habíamos empezado a ver los perfiles, ¿sí? Les había mostrado esta foto como para que ustedes ya fueran viendo los perfiles no estructurales. No voy a entrar en detalles porque es lo que vamos a ver hoy. Y también habíamos visto, bueno, esos tornillos punta aguja, habíamos hablado que el T3 y el T4 iban a ser los tornillos que vamos a utilizar en reemplazo del T2 porque era mayor el espesor, tal vez por la mayor cantidad de placas, ¿sí? Si yo hacía un doble emplacado o un triple emplacado, iba a necesitar estos tornillos T3 y T4 que tienen mayor desarrollo el tornillo, ¿sí? Que son tornillos de mayor longitud que me permiten justamente atravesar ese espesor mayor para poder llegar a la estructura.
Bueno, habíamos visto también el proceso de fabricación, ¿sí? Desde la recepción de la bobina, cómo pasa a través de una flejadora que corta en flejes, justamente esos flejes van a ser, se arman de vuelta las bobinas para justamente pasarlos por la conformadora y tener como resultado final los perfiles de acero galvanizado, ya sean estructurales o no estructurales. Bueno, habíamos visto las distintas dimensiones de los PGC, también habíamos visto las dimensiones de los PGU, habíamos visto también qué dimensiones tenían esos flejes, ¿sí? Que yo voy a utilizar, por ejemplo, como cruz de San Andrés, o bien también los ángulos tensores que yo necesito, esto lo vamos a ver mañana, para justamente tensar esos flejes y que den la rigidez de la cruz de San Andrés. Y yo les había mostrado esta diapositiva como para comparar, ¿sí? Los diferentes espesores de los perfiles no estructurales con lo que veníamos viendo de los perfiles estructurales. Esta diapositiva la vamos a ver de nuevo ahora, pero habíamos visto también, habíamos hablado de los usos para unos y para otros, y ayer yo les había comentado que para la estructura exclusivamente iba a utilizar PGC y PGU, pero de acuerdo al uso de ese edificio, podía llegar a utilizar perfiles no estructurales o me convenía utilizar perfiles no estructurales para aquellos tabiques que no formaran parte de la estructura, sino que fueran tabiques divisorios. ¿Y por qué decía el uso? Porque si yo, por ejemplo, tengo un edificio de una vivienda, ¿sí? Voy a utilizar seguramente, porque no tengo esos elementos repetitivos, esos tabiques no portantes, pueden ser muy pocos, ¿sí? Puede ser uno, puede ser dos, puede no haber tampoco, pero en el caso de que haya, me conviene, al ser tan poca cantidad, justamente utilizar PGC y PGU. No tiene sentido que yo compre todos los perfiles, digamos, portantes estructurales, perdón, para hacer la estructura del edificio y compre un par de perfiles no estructurales para de pronto hacer un tabique, no sé, que divide un tabique, por ejemplo, en el baño, ¿sí? Algo que no sea estructural. Bueno, en el caso de eso dijimos que es para una vivienda, pero en el caso de que yo esté haciendo una escuela, o que esté haciendo un hospital, o que esté haciendo cualquier tipo de uso que tenga estos tabiques que no son estructurales, ¿sí? No forman parte de la estructura, pero sí tengo una cantidad significativa, imagínense, por ejemplo, no sé, una guardia de un hospital, por ejemplo, para dividir los distintos boxes, o bueno, arquitectura hospitalaria se daría mucho, ¿sí? Entonces yo no necesito comprar todo estructural, sino que puedo comprar los perfiles que no sean estructurales, que obviamente como tienen un espesor menor, justamente me van a abaratar los costos en la perfilería. Bueno, habíamos visto entonces para dónde íbamos a utilizar esos perfiles estructurales que forman justamente parte de esa estructura, en la construcción de los tabiques en los paneles, en las cabreadas para la cubierta. Si la cubierta la hago con cabios en vez de cabreadas, bueno, justamente el PGC para esas vigas, ¿sí? Que los utilizo como cabios. Para los aleros, ¿sí? Ya sea PGC solamente, si es la prolongación de la cabreada, o si tengo que usar un panel de alero por la ubicación donde esté ese alero, voy a utilizar PGC y PGU. Y también para los tímpanos, PGC y PGU, porque se trata de un panel, las vigas de entrepiso, esa cenefa PGU que utilizamos en el entrepiso, los voladizos PGC, y también para la construcción de escaleras, donde utilizamos PGC y PGU. Bueno, habíamos hablado también de para qué era cada una de las normas, ¿sí? Acá hacíamos, incorporábamos la 206, que no son perfiles que se utilicen para la estructura del steel framing, sino que son para otro tipo de usos generales, pero también tienen que ver con estos perfiles. Bueno, habíamos hablado también de las características del acero, ese recubrimiento mínimo que exige la norma, los espesores sin el recubrimiento que indica la norma. Entonces, yo sé que si voy a fabricar, o bien, mejor dicho, no vamos a fabricar nosotros, pero bien sí podemos consumir este tipo de perfiles, que yo sé que tienen que tener este espesor, porque si tiene un espesor distinto, lo que me indica es que no está bajo norma.
Habíamos visto también la designación de la norma, ¿sí? Con el alma, la altura de alma, el ancho de ala, las dos alas son iguales, las dos pestañas son iguales, el espesor, ese recubrimiento. Y habíamos visto también el tema de las tolerancias en los largos y de lo que son las perforaciones o punzonado, que habíamos dicho que la norma indica que tiene que tener una distancia mínima entre el eje del punzonado y el eje del punzonado con la terminación del perfil. Y les había comentado yo en su momento, también lo habíamos hablado en la introducción, que lo recomendable es colocar bien los perfiles, porque si no, si se colocaran de manera al revés, con el resto, y tendría que hacer algún tipo de perforación y eso nos traería problemas. Bueno, habíamos visto también los perfiles típicos, ¿sí? Habíamos dicho que siempre vamos a elegir los perfiles, los va a elegir el calculista en función de esa memoria de cálculo, pero podíamos decir algunos perfiles típicos, ¿sí? Habíamos puesto el ejemplo, por ejemplo, de un panel PGC de 100 por 0,94, si yo construyo en una sola planta, pero si construyo en dos plantas, el panel de la planta baja va a tener obviamente un espesor mayor de 1,28, por ejemplo, ¿sí? Porque soporta más carga que el panel que está en la planta alta. Así habíamos visto las vigas de dintel típico, los entrepisos, ¿sí? Los cabios y las cabreadas. Bueno, llegamos entonces acá, ya vimos el repaso, llegamos acá con perfiles no estructurales, que son perfiles utilizados en la construcción en seco, donde yo no voy a tener, como en el caso de los estructurales exteriores, donde voy a tener rigidización con OSB, ¿sí? Sino que son perfiles donde son paneles, son tabiques donde yo voy a tener placa de yeso en ambos lados, ¿sí? Conformados también en frío, como habíamos dicho en la definición, y también vimos que se construyen bajo la norma IRAM-YASU 50243. ¿Por qué yo les digo las normas? Porque ustedes cuando compren un perfil, cuando compren los perfiles, van a ver que tienen que estar normalizados. Eso ayer lo habíamos visto con un extensilado, que se hace un grabado, digamos, que se hace en los perfiles, para que ustedes sepan que esa perfilería que están comprando está bajo norma. Obviamente compran los perfiles de tubos argentinos, van a ver ese extensilado. Bueno, ¿qué elementos componen el sistema de la construcción en seco? Bueno, todos estos elementos, y tenemos como estructura estos perfiles que son no estructurales. Entonces, para lo que es construcción en seco vamos a tener la estructura, ¿sí? de tanto cielo raso como tabiquería, que vamos a utilizar, ahora vamos a ver cuáles perfiles, pero también vamos a tener perfiles de terminación. Entonces, cuando hablamos de perfiles no estructurales, los dividimos, los que utilizamos para hacer la estructura de ese tabique no portante, que no forma parte de la estructura del edificio, y también los perfiles que utilizamos como terminación cuando tenemos, por ejemplo, un tabique construido en construcción en seco y llegamos a un encuentro con lo que es una mampostería, por ejemplo. Vamos a ver ahora entonces cuáles son estructurales y cuáles son de terminación. Los que tienen la E son los estructurales. ¿Qué quiero decir con esto? Que forman parte de la estructura de ese tabique no portante, y los de terminación son los que vemos acá, la cantonera, el ángulo de ajuste y la buña perimetral. Mientras que los que tenemos como formando parte de esa estructura de ese tabique no portante sería el montante, la solera y también los perfiles omega, y ahora vamos a ver cada uno con los usos. Lo que es importante ver también acá es el tema de los espesores que veníamos hablando, salvo que es portante, el resto van a ver, perdón, que es estructural, el resto van a ver que tienen un espesor de 0,52, ¿sí? Un montante, tanto el montante de 34 como el de 69, como el de 99, tienen un espesor de 0,52. La solera, fíjense también la diferencia, que tiene 1 milímetro más. ¿Por qué? Porque va a ir encastrado el montante. Lo mismo sucedía con los perfiles estructurales, ¿sí? Y fíjense que el de 69, la solera es de 70, el montante de 99, la solera es de 100. Se repite en las tres medidas. Y los espesores son los mismos, 0,52.
0,52 también el omega. Después vamos a ver los ángulos, los distintos perfiles de terminación que pueden tener, según la norma, un espesor menor a 0,52. Bueno, acá tenemos los kilos. Esto es lo que yo les comentaba a ustedes, ¿sí? Sobre, por ejemplo, un montante de 100, de lo que sería 99 o 100, compárenlo con un PGC o un PGU, la diferencia de kilos, ¿sí? Por metro lineal. Bueno, vamos a ver entonces los distintos usos. Acá tenemos el montante, el espesor de chapa base 0,50, acuérdense que lleva un revestimiento según la norma, y ¿para qué lo vamos a utilizar? Ya, bueno, ya estuvimos viendo para la estructura vertical de un tabique o la estructura horizontal de un cielo raso. En la solera, en cambio, va a ser justamente esa guía, ¿sí? Tanto en los tabiques como en los cielos rasos, para insertar los montantes dentro de lo que es la estructura. Bueno, cantonera, ya habíamos visto que era un perfil de terminación. Se utiliza, fíjense los espesores, 0,36, 0,36 y 0,36. Tanto los perfiles, los tres son perfiles de terminación. En el caso de la cantonera, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proteger un encuentro de dos placas en esquina. Entonces, fíjense que tiene las dos alas iguales. Ahora vamos a ver cada uno en detalle. Y el perfil, bueno, el perfil omega, que también forma parte, digamos, es un perfil que podríamos decir que es el perfil que se utiliza para la estructura, no la estructura del edificio, para, por ejemplo, un cielo raso, ¿sí? La estructura de un cielo raso de junta tomada, o también se puede utilizar para un revestimiento indirecto. Ahora vamos a ver por qué decimos indirecto. El ángulo de ajuste, sí, es como yo les decía, es cuando yo estoy trabajando con un tabique de construcción en seco, por ejemplo, y llego a otro material, o sea, tiene un encuentro con otro material, entonces la junta, ¿sí? Se puede materializar, esa junta de trabajo entre el tabique y el otro material, con un ángulo de ajuste. O bien con una buña perimetral, de acuerdo a lo que el proyectista quiera que se vea, ¿sí? Entonces, un encuentro de tabique y cielo raso para generar un bajo relieve, para generar una buña, pero son igual, ambos son de terminación, y vamos a ver cómo queda la terminación de uno u otro de acuerdo a lo que decida el proyectista. Bueno, entonces acá tenemos los perfiles para estructuras de paredes, revestimientos y cielos rasos, como vimos recién, la solera, el montante y el perfil omega. Bueno, sobre estas estructuras se fijan mecánicamente las placas de yeso, y las formas y las dimensiones, lo mismo que sucedía, va a depender del cálculo, ¿sí? Y varían de acuerdo a la función. Bueno, vamos entonces ahora a ver lo que son las soleras y los montantes, ¿sí? Fíjense que el punzonado tiene una forma diferente a lo que veíamos en el PGC y PGU. Esto es de acuerdo por norma. Y esto también lo habíamos visto ayer cuando vimos que se identificaba ese perfil, ¿sí? Con este stencilado que yo les decía, grabado dentro del perfil, por dos motivos, que lo vimos ayer en el PGC y el PGU. Les pido por favor que silencien los micrófonos, gracias. Esos dos motivos, entonces, uno era porque de acuerdo a esto veíamos que estaba fabricado bajo norma, y por otra parte podíamos identificar el perfil porque justamente esta inscripción nos da todas las características del perfil. Inclusive el número de orden de trabajo que habíamos visto ayer, ¿sí? En lo que era esa trazabilidad en la fabricación. Bueno, las medidas de nuevo, ¿sí? La solera de 35 con el montante de 34, la solera de 70 con el de 69, y así justamente para que se puedan encastrar, como está haciendo este señor en la foto, los montantes dentro de las soleras. Bueno, el perfil solera se utilizan entonces como guías, lo vemos acá en la foto, ¿sí? Son las guías para poder encastrar esos montantes, ¿sí? Que van a ir de manera horizontal en los tabiques, ¿sí? Y de manera vertical, habíamos dicho recién, en los cielos, en los cielos rasos y en las
los tabiques van a ir justamente encastrados esos montantes. Bueno, fíjense acá en las medidas, ¿sí? Tenemos el montante, la solera tiene lo que es el alma, ¿sí? Y las dos alas, que son iguales. Fíjense la altura de las alas, ¿sí? Se repite en todas las medidas. En cualquiera de las medidas, ¿sí? La altura de la dimensión, la longitud de las alas va a ser, el ancho, mejor dicho, de las alas va a ser de 28 milímetros. Bueno, en cualquier momento les cuento, se va a cortar, nos queda un tiempito, pero si se llegara a cortar, volvemos a entrar con el mismo link. Entonces, les pido por favor si pueden silenciar los micrófonos. Muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos también los pesos, ¿sí? Mucho de carne para llevar, a ver si con todos, con su potito, con su casa, con todo, ya estamos. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. El perfil solera, ¿sí? Lo voy a utilizar, como dijimos, en paredes y cielo rasos, ¿sí? Aguárdenme un segundito porque no puedo seguir si estoy escuchando ruidos de fondo. Así que voy a ver si puedo silenciarlo yo desde acá. Bueno, vamos a continuar. No quiero hacerlos perder más tiempo. El perfil solera, entonces, lo vamos a utilizar en paredes y revestimientos, ¿sí? Se fijan al piso y a la losa, generando así dos rieles. Habíamos dicho que son rieles donde se encastran los montantes, ¿sí? Entonces va a haber uno superior e inferior, dentro de los cuales se van a colocar, justamente como venimos diciendo, esos perfiles montantes. En el cielo raso se fijan a las paredes, permitiendo armar la estructura, contando con dos canales guía enfrentados. Bueno, vamos a ver una diferencia interesante acá con lo que eran los PGC y los PGU, que tienen un moleteado que no tenían los otros perfiles. ¿Qué quiere decir este moleteado? Es una superficie que presenta el perfil, ¿sí? Donde facilita justamente a la hora de atornillar para poder fijar esos tornillos, ¿sí? Para poder fijar las placas, entonces presentan este moleteado. Lo que nos dice la norma es que deben tener una separación entre esos cuadraditos, ¿sí? Entre ese moleteado, y deben ser de una medida determinada. O sea, fíjense cómo la norma incluso determina esto también, ¿eh? El proceso de fabricación va a tener que justamente regirse por lo que indica la norma. Bueno, vamos a ver entonces los perfiles montantes, ¿sí? Acá vemos también que es una sección C, lo mismo sucedía con los PGC, pero vamos a ver acá que tienen diferentes, justamente, tienen una diferencia para lograr lo que es la telescopicidad. La telescopicidad es la propiedad que tienen, la propiedad que permite justamente ensamblar estos dos montantes entre sí para construir tabiques de altura superior a 2,6 metros sin necesidad de utilizar una solera. Entonces, vamos a ver qué tiene para esto un alma de longitud variable y dos alas de distinta longitud, ¿sí? No como pasaba en las soleras, que nos encontrábamos que teníamos las alas de igual longitud, ¿sí? Fíjense que C y B son iguales, con las mismas tolerancias. Mientras que acá lo que vemos es justamente esas alas variables de longitud de 30 milímetros y 35 milímetros, justamente para que se pueda hacer el empalme de los perfiles en forma telescópica. Bueno, ¿dónde lo vamos a utilizar? Entonces ya dijimos, como elementos verticales en paredes y revestimientos, y en cielos rasos el armado de la estructura a la cual se fijan las placas, y también para el armado de vigas maestras y velas rígidas.
Esto lo vamos a ver ahora que vamos a ver justamente cielos rasos. Bueno, también tiene la superficie moleteada para facilitar la fijación de los tornillos. Acá entonces tenemos todas las medidas de los perfiles, ¿sí? Tanto sean de 34, 69 como 99, y tenemos justamente diferentes alas, lo vemos acá, lo que decíamos recién, justamente para esa telescopicidad. Bueno, acá tenemos justamente también esas pestañas que tienen diferente longitud. Acá tenemos los pesos y el espesor va a ser de 0,50, como veníamos hablando hasta ahora, más lo que es ese recubrimiento, por eso habíamos visto que eran de 0,52 milímetros. Bueno, este perfil montante entonces puede ser de 69 y la perforación, digamos, para lo que es el pase de las instalaciones, las distintas cañerías, ¿sí? Es esto que vemos acá con estas dimensiones, y no debe exceder los 100 milímetros y el ancho no debe ser mayor que 40 milímetros. Todo esto lo indica la norma, ¿sí? Y entonces las distancias mínimas también, como veíamos cuando hicimos el repaso, ¿sí? En lo que eran los perfiles estructurales, ¿sí? También está bajo norma, ¿sí? Que tiene que tener una medida mínima, ¿sí? O una medida máxima, mejor dicho, y desde el eje justamente de esa perforación hasta el final del tabique también está normalizado. Bueno, el perfil omega, entonces, ya habíamos dicho que también formaba parte de esa estructura, ¿sí? Es un solo perfil, con 70 milímetros de ancho y 13 de alto. Bueno, las dimensiones y tolerancias, también habíamos dicho, bajo la norma 50243, por favor, les pido que silencien los micrófonos. Muchas gracias. La longitud es de 2.600 milímetros, 2,60 metros, y estas son las medidas, ¿sí? Que vamos viendo acá, de 30 milímetros, con una tolerancia de +1, 10 milímetros y 12,5 milímetros. Bueno, los vamos a utilizar en paredes y cielos rasos, ¿sí? En las paredes van a ser los elementos verticales de las estructuras de revestimiento, a donde se fijarán las placas, y en los cielos rasos como punta tomada, se emplean para realizar el armado de la estructura a la cual se fijan las placas. Bueno, acá también tenemos la calidad del recubrimiento y el espesor de la chapa base de 0,50 milímetros. Bueno, acá les muestro la foto justamente donde se utiliza el perfil omega. Yo les había dicho, ahora vamos a ver por qué es indirecto, porque yo directamente la placa la fijo a esos perfiles y no sobre la pared. O sea, me sirven de esa estructura para justamente poder fijar las placas que utilice como revestimiento. Y acá lo vemos en el cielo raso que habíamos visto recién, que